La característica, pues, es que se comportan como compuestos que no son solubles en agua. Luego tenemos que de todos estos, de todo este grupo de compuestos, uno de los más importantes, si no es que el más importante, es el colesterol. Y, o sea, es importante desde el punto de vista químico porque, pues, a partir de él se empezó a estudiar toda la familia de este grupo de compuestos, ¿no? Y los otros aspectos, el 3 y el 4, pues se refieren a su importancia biológica. Ahora, podemos definir los esteroides como derivados del triterpeno lanosterol, que es esta estructura que tenemos aquí. Digamos, está más grande. Entonces, este triterpeno es una molécula que tiene, pues, 4 ciclos. Es un tetraciclo y entonces este compuesto cuando se transforma en un esteroide, pierde 3 metilos, que son este metilo de aquí, este otro de acá y este otro, ¿no? Y ahí vamos entonces a formar todos los esteroides. Ahora, déjenme ver. Bueno, vamos entonces, bueno, en términos generales, la definición de un esteroide es que es un derivado del triterpeno lanosterol. ¿Sí? Esto va a quedar un poco más claro un poco cuando veamos la biogénesis de este lanosterol. Ahora, en lo que se refiere a la unidad estructural de los esteroides, estos presentan un núcleo. Pues sí, este núcleo es lo que hace que todos los esteroides tengan como rasgo estructural. Entonces, lo que tienen es este sistema de 4 ciclos, ¿no? Y que se han designado con estas letras para poder identificar cada uno de los anillos. Esto quiere decir entonces que tenemos 3 anillos de ciclohexano fusionados con un anillo de ciclopentano. Y están designados así, ¿no? Y ahora, en términos generales, la mayoría de los esteroides, cuando digo la mayoría me estoy refiriendo a aproximadamente un 90%, se van a caracterizar porque este sistema tetracíclico va a tener un sustituyente en esta posición, ¿no? Bueno, este sistema que se conoce como, el nombre de este sistema tetracíclico es ciclopentano perhidrofenatreno. Entonces, se ha convenido enumerarlo de la manera en que tenemos, en que se muestra, ¿sí? Empezando por este carbono, que es la posición 1. Entonces, todos los esteroides se caracterizan porque van a tener un sustituyente en la posición 3, que generalmente es un hidroxilo o un carbonilo, es decir, este hidroxilo está presente o puede estar presente como una acetona. Y luego en el carbono 17 tenemos una cadena de 2 átomos de carbono que corresponde a los átomos de carbono 20 y 21. Pero sobre el carbono 20 vamos a encontrar que este puede tener una cadena de entre 6 y 7 átomos de carbono, ¿sí? Pero no siempre. Y luego en el carbono 13 y en el carbono 10 vamos a tener 2 metilos. Entonces, podemos decir que en general la mayoría de los esteroides tienen esta estructura, ¿no? Vamos a ampliar este concepto del ciclopentano perhidrofenatreno, es decir, ¿de dónde viene este nombre? Bueno, miren, el nombre viene de de los siguientes antecedentes.
El fenantreno es una molécula que son 3 anillos de benceno fusionados. Y cuando estos se hidrogenan, entonces obtenemos el perhidrofenantreno. Es decir, los anillos de benceno se transforman en anillos de ciclohexano. ¿Sí? Ahora bien, entonces el prefijo perhidro nos está denotando el hecho de que todas las insaturaciones que tenía el fenantreno han desaparecido porque se han incorporado átomos de hidrógeno. Entonces eso quiere decir, perhidrofenantreno quiere decir que todo el fenantreno, todas las insaturaciones que tenía han sido saturadas y entonces obtenemos el compuesto sin insaturaciones. Y luego, entonces el ciclopentano perhidrofenantreno se va a formar de una manera imaginaria cuando fusionamos el perhidrofenantreno con el ciclopentano y entonces vamos a tener de ahí el nombre de ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Sí? Ahora bien, como vemos, eh, los anillos de ciclohexano no son planos, sino que prefieren adoptar una conformación de bote, ¿sí? Entonces, tomando como referencia el perhidrofenantreno, ¿sí? Lo que resulta interesante es la fusión de los dos anillos, ¿sí? Eh, porque esto va a determinar la forma de la molécula, ¿no? Entonces, este perhidrofenantreno podemos considerarlo como si estuviera formado por 2 unidades de decalina. Entonces, ¿qué es la decalina? Aquí nada más en el perhidrofenantreno, imaginen que quitamos quitamos uno de los anillos de ciclohexano y nos quedan 2. Entonces, 2 anillos de ciclohexano fusionados se conocen como decalina. Ese es su nombre, vamos a llamarle su apodo o su nombre común. Entonces, estas decalinas se pueden fusionar, se fusionan generalmente de una manera trans, es decir, los hidrógenos que están en los carbonos que se encuentran compartiendo ambos anillos, se encuentran en lados opuestos. Y entonces esto nos da el nombre de transdecalina, ¿sí? Entonces, esta es la unión y en general todos los enlaces de la fusión de los anillos en ciclopentano perhidrofenantreno van a ser trans porque son los más estables, ¿no? Y luego, bueno, entonces pensamos que en el ciclopentano perhidrofenantreno, 2 anillos de ciclohexano fusionados forman una decalina y un anillo de ciclohexano fusionado con un anillo de ciclopentano es un compuesto que recibe el nombre de hidrindano. Este hidrindano, pues también, al igual que vimos en la determinación del prefijo perhidrofenantreno, resulta de la saturación de la molécula de indano. O sea, este indano es más común que el hidrindano. Entonces, el indano se hidrogena y obtenemos entonces hidrindano. Entonces, el ciclopentano perhidrofenantreno, en resumidas cuentas, este que tenemos acá, resulta de una unión así imaginaria de una molécula de transdecalina y una molécula de hidrindano, que son estos, ¿no? Esto es nada más una manera un poco más clara de poder identificar los grupos funcionales que tenemos en nuestra molécula. Bien, entonces ahora vamos a ver de dónde viene esta connotación de que los esteroles son derivados del lanosterol, ¿no? Y entonces, pues eso lo encontramos en la biogénesis de los esteroles, es decir, cómo los organismos vivos producen los esteroles, ¿no?
Entonces, el anosterol se obtiene o se forma a partir del escualeno. El escualeno es esta molécula que es un terpeno formado por la unión de 6 unidades de isopreno. Y su nombre técnico pues, sería un triterpeno, ¿sí? Pero entonces, su nombre, bueno, su nombre, vamos a decir, común es escualeno, porque sería un nombre muy grande poderlo designar de acuerdo a las reglas de la IUPAC, de la nomenclatura sistemática. Entonces, el escualeno es el precursor del lanosterol. Y este escualeno en los sistemas enzimáticos de los seres vivos adopta esta conformación o esta forma, y entonces en esta forma se forma un enlace aquí, otro acá y otro acá y otro acá. Y entonces ya nos da el lanosterol. Aquí, bueno, pues hay que recordar entonces que entonces esto quiere decir que los esteroides, pues, siguen siendo terpenos, ¿no? Nada más que son terpenos que tienen, pues, 6 unidades de isopreno. Aquí es interesante el escualeno, porque el escualeno, pues, es un compuesto que tiene muchas propiedades, vamos a decirle, cosméticas, ¿no? Es una especie de, pues, entre aceite y grasa, que pues se utiliza como antioxidante y como emoliente. Y bueno, más, este es más bien un mito, porque dice que retarda el envejecimiento. Y otros dicen que le atribuyen propiedades afrodisíacas, ¿no? Pero esto ha traído como consecuencia que haya una gran demanda de escualeno. Y entonces el nombre escualeno viene de escualo, y de escualo pues no es más que el nombre de los tiburones. Entonces, pues como les decía, hay una demanda muy intensa de escualeno. Este escualeno se encuentra en grandes concentraciones en la aleta del tiburón. Y entonces, bueno, pues esto ha provocado que se casi indiscriminadamente a los tiburones, para quitarles su aleta dorsal. Y bueno, pues esto ha ocasionado que pues se disminuya la población de tiburones. Pero bueno, este es lo que hay detrás del escualeno. Y entonces el escualeno se transforma en lanosterol. Y luego este lanosterol, dependiendo del organismo, aquí ya tenemos, miren, este es el escualeno. El escualeno primero se transforma en este epóxido, y ya después, dependiendo del organismo o del ser vivo que esté, se va a transformar en lanosterol o en cicloartenol. Lanosterol, entonces, lo van a producir los animales y los hongos. Y el cicloartenol lo van a producir las plantas, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión interesante, porque van a tener diferencias muy sutiles, pero importantes, que nos permiten distinguir la fuente de los esteroides, ¿no? Y bueno, entonces, en resumidas cuentas, como ya les había mencionado, los esteroides van a tener esta unidad estructural, y esto es representado por esta ilustración, donde en la posición 3 podemos tener un hidroxilo o un carbonilo, ¿sí? Luego, entre la posición 5, bueno, el carbono 5 y el carbono 6, tenemos un doble enlace que también se puede encontrar entre el carbono 5 y el carbono 4, aquí o acá. Los metilos en el carbono 10 y en el carbono 13, y en el carbono 17 vamos a tener 2 átomos de carbono, pero el carbono 20
va a tener, puede tener otros sustituyentes. Entonces, esta es la estructura y los grupos funcionales que vamos a encontrar en la gran mayoría de los esteroides, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí ya podemos percibir la presencia de rasgos estereoquímicos, como es el hecho de que el carbono 19, el hidrógeno que está en 8, está el carbono 18 y el carbono 20, pues tienen este tipo de enlaces que significan una posición diferente a la de los hidrógenos que están en el carbono 9 y en el carbono 14. Pero lo vamos a ver cuando veamos la estereoquímica. Ahora, bueno, entonces, como ya vimos de la biogénesis de los esteroides, estos van a producir un precursor diferente, dependiendo si es animal o es hongo. Y esto va a dar lugar a los diferentes tipos de esteroides. Entonces, los diferentes tipos de esteroides los tenemos aquí ilustrados. Bueno, que aquí ya no me dio tiempo de traducirlo, pero es fácil de entender, no cambia mucho en español, ¿no? Entonces, tenemos los esteroides, entonces tenemos los esteroles y que se van a diferenciar dependiendo del organismo que provenga, ¿no? Si es un animal, si es un hongo o si es una planta. Luego tenemos los corticosteroides, que tienen como características que en la posición 3 y los esteroides sexuales, que se clasifican en estos tres grupos. Entonces vamos a revisar los rasgos estructurales de cada uno de estos 4 tipos de esteroides. Y comenzando con los esteroles, entonces tenemos que, dependiendo del organismo del cual se obtengan, estos se clasifican como zoosteroles cuando son de animales, de micosteroles si provienen de hongos, y fitoesteroles si provienen de plantas, ¿no? Y la diferencia entre ellos es la cadena, bueno, la longitud de la cadena que está sobre el carbono 17, que es ¿sí? Entonces, en el caso de los esteroles de animales, esta cadena tiene 8 átomos de carbono, como es el ejemplo del colesterol. Y aquí lo podemos ver, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, los esteroles de animales tienen en 17 una cadena con 8 átomos de carbono. Y en el caso de los esteroles provenientes de hongos, tiene una cadena con 9 átomos de carbono, como vemos aquí en el ergosterol, que es un ejemplo de este tipo de compuestos, donde tenemos un metilo adicional en esta posición, sí, que no tenía el colesterol. Y bueno, además de un doble enlace también que tiene y que no tiene el colesterol. Y finalmente el citosterol, que tiene 10 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación. Como podemos ver, los esteroles se caracterizan porque el sustituyente que está en la posición 3, que es esta, es un hidroxilo, ¿sí? Y permanece toda la estructura de ciclopentano perhidrofenantreno, un doble enlace entre los carbonos 5 y 6 o entre los carbonos 4 y 5. Y la cadena de diferentes longitudes, ¿sí? Estos son los rasgos que son comunes a todos. Hay algunos que tienen ligeras diferencias, como es el caso del ergosterol, que tiene un doble enlace adicional. Hay otros que tienen un hidroxilo en este carbono que corresponde al carbono 11. Pero en general, cuando decimos un esterol,
debemos de pensar que es un núcleo de ciclopentano perhidrofenantreno que tiene un hidroxilo en la posición 3. Bien, bueno, después tenemos los corticosteroides. Estos corticosteroides tienen la característica que en la posición 3, que son cetonas y este grupo carbonilo, pues se encuentra ubicado en la posición 3, ¿no? Este es 1, 2 y 3, ¿sí? Y entonces esta cetona tiene el doble enlace entre el carbono 4 y 5, es decir, es una cetona conjugada o puede estar doblemente conjugada como este otro compuesto, ¿sí? También otra característica muy común en este tipo de esteroides es la presencia del hidroxilo en la posición 7. Digo, en la posición 11, que es esa, ¿no? Y finalmente, el otro rasgo característico es que en el carbono 17, que es este otro, ¿sí? Ese carbono 17 es un carbono cuaternario, lo cual quiere decir que tiene dos sustituyentes, ¿sí? Y generalmente este sustituyente es, por un lado, es un carbonilo y por otro lado, el otro sustituyente es un hidroxilo. Y este hidroxilo puede estar en forma de éter, como en este caso, que es un acetónido, ¿sí? O en forma de éster, como en este otro caso. Entonces, estos corticosteroides, pues son los que se utilizan para incrementar la masa muscular, por ejemplo, en el ganado, en las vacas o en los pollos, para que se pongan muy musculosos. También los humanos lo consumen para tener cuerpos de atleta, ¿no? Oiga, profe, Pero, ¿sí? ¿y cuáles son los que se utilizan para las alergias? ¿También esos? Sí, también estos, Ah, también ok, se utilizan. gracias. Son como este que tiene cloro, porque vean, este que tiene cloro, este no es natural. Este ya es un producto de síntesis. Ah, ok, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Entonces, más adelante los vamos a ver con más detalle. Ahorita lo que quiero resaltar son los rasgos estructurales. Eh, bueno, después tenemos los ácidos biliares. Estos ácidos biliares se diferencian de los otros, o más bien se caracterizan porque el sustituyente que está en la posición 17 es un ácido carboxílico, ¿sí? Y en el resto de la molécula de ciclopentano perhidrofenantreno, pues podemos tener grupos funcionales como el hidroxilo o como el carbonilo. Y generalmente, o en un gran número de ellos, tenemos hidroxilos en la posición 7, que es esta, ¿no? Aquí debo decir que estos ácidos biliares generalmente son productos del metabolismo del colesterol, ¿no? Y aquí un rasgo distintivo también de estos compuestos, pues radica en el hecho de que sus sales de calcio, de estos ácidos carboxílicos, pues son extremadamente insolubles, ¿no? O sea, cuando digo insolubles es que ni son solubles en agua, ni son solubles en disolventes orgánicos. Son verdaderas piedras, ¿no? Y de hecho, el colato de calcio, pues es el principal componente de los cálculos biliares. Entonces, estos son los responsables de la formación de los cálculos biliares, ¿no? Que pues sabemos que dan muchos problemas. Eh, y bueno, entonces su característica es de que la cadena, que está en la posición 17, eh, es un ácido carboxílico. Y bueno, después tenemos, y finalmente tenemos acá las, los, eh, los esteroides sexuales, ¿sí? Estos esteroides sexuales, bueno, pues se van a caracterizar
porque en la posición 17 vamos a tener ya no una cadena larga, ¿no? Si generalmente obtenemos o un grupo acetilo, como en este caso, o un hidroxilo, ¿no? Eh, y el sustituyente que está en la posición 3 puede estar como alcohol o como carbonilo. Entonces, bueno, aquí estos se dividen en tres grupos, que son los progestágenos, los andrógenos y los estrógenos, que son estos que tenemos acá, ¿no? Eh, entonces, bueno, en general, los progestágenos tienen en 17 un grupo acetilo, un grupo acetona. Este es su rasgo distintivo. Es el hecho que los caracteriza, ¿no? Eh, y después tenemos los andrógenos, que son las hormonas masculinas, y estos tienen como rasgo característico, pues, que el sustituyente que está en la posición 17 es un hidroxilo. En 3 puede estar puede estar un alcohol o puede estar una acetona, como es en el caso de la testosterona. Y después tenemos los estrógenos, ¿sí? En los cuales su rasgo estructural que salta a la vista es la presencia de un anillo aromático, o más bien que el anillo A es un compuesto aromático, no está totalmente saturado, es un anillo de benceno, y esto es una característica de este tipo de compuestos, ¿no? Y entonces tenemos estos tres tipos de compuestos. Ahora déjenme ver qué más tenemos. Ah, sí. Sí, entonces, bueno, entonces hasta aquí, pues, son la clasificación de los diferentes tipos de esteroles. Ahora, un aspecto importante un aspecto que determina sus propiedades, tanto físicas como fisicoquímicas y biológicas, es la estereoquímica que vamos a encontrar en estos compuestos. Entonces, su estereoquímica, pues de aquí lo relevante es el número de estereoisómeros que pueden tener. O sea, ¿por qué va a haber estereoisómeros? Bueno, porque en el anillo de ciclopentano perhidrofenantreno tenemos, así como está este núcleo, tenemos 6 átomos estereogénicos. O sea, un átomo estereogénico es aquel que puede dar lugar a estereoisómeros, ¿no? O que es el responsable de la estereoisomería de un compuesto. Y como podemos apreciar, estos átomos se ubican precisamente en la fusión de los anillos. O sea, tenemos 6 átomos que pertenecen a 2 sistemas cíclicos. Entonces, esto nos da un total de 64 posibles estereoisómeros para esta estructura que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, aquí el número de estereoisómeros se calcula por esta fórmula, 2 a la n, aquí n vale 6 y entonces me da 64, ¿no? Pero en la naturaleza solo encontramos uno, entonces aquí pues es digno de resaltar esta especificidad que tienen los sistemas enzimáticos de la naturaleza. Si ahora pensamos que en 17, que sería esta posición, y en 3 existe otro sustituyente, pues entonces ya tendríamos aquí 8 carbonos estereogénicos, y el número de estereoisómeros entonces incrementaría, porque si son 7, son 128, ¿sí? Más o menos, 128 los estereoisómeros. Y si son 8, serían 364 más o menos, ¿no? Entonces aumenta, pero sí. Bueno, la N de la fórmula es el número de sustituyentes. No, N es el número de átomos estereogénicos. Aquí en este caso son 6. A ver, déjenme, ahorita nos regresamos.
Mira, o sea, esta fórmula nos dice que el número de estereoisómeros es 2 a la n, y n es el número de átomos estereogénicos, ¿sí? Es decir, aquellos átomos que son responsables de de la presencia de estereoisómeros. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo un átomo es estereogénico? ¿Sí? Bueno, eso lo sabemos eh, comparando los sustituyentes que tiene ese átomo. Si los sustituyentes son diferentes, o sea, bueno, un átomo estereogénico es aquel que tiene todos sus sustituyentes diferentes. Ese es un átomo estereogénico. Entonces, miren, por ejemplo, tomamos este átomo de carbono de aquí, ¿sí? Y podemos considerar que este sustituyente es diferente a este, ¿sí? Y ya este otro, ¿no? Luego,